Él está desde bien tempranito con nosotros por aquí. Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo, a quien damos los buenos días, y con él estaremos conversando de temas importantes que tienen que ver con esta parte de la República Dominicana, nuestro Santiago, la provincia y todos los cibaeños que hemos estado disfrutando y celebrando este triunfo de las Águilas Cibaeñas. Todo ahora se refieren, cuando a uno lo invitan a cualquier seminario, a cualquier cosa, le dicen, por ejemplo, la economía en tiempo de COVID, la que sé yo qué en tiempo de COVID, APEDI en tiempo de COVID. Bueno, vamos a empezar con la mascarilla, me lo voy a quitar para poder hablar, pero con el mensaje de que... Diciendo que hemos rediseñado el espacio aquí y estamos a la distancia que recomienda el protocolo. Así es, por eso me voy a permitir quitarme la mascarilla, pero con el mensaje de que debemos protegernos, de que el COVID sigue siendo una realidad, a pesar de todas las medidas, que mucha gente dice que no ha tenido efecto, pero sí, tenemos esta situación, pero imagínense si no tuviéramos estas medidas, ¿cómo estaríamos? Porque vemos países que no han tomado medidas similares o han sido más flexibles, y la situación realmente es muy lamentable con la cantidad de personas, cantidad de muertos. Aquí tenemos números todavía altos, pero realmente todavía manejables, y con números muy altos en los últimos días, que era previsible por el tema de que en las festividades navideñas y de fin de año se flexibilizaron las medidas, no había otra alternativa, y los números coinciden con los 14 días, por lo general, ¿verdad?, de la incubación del virus, y estos números más altos. Pero esperamos que se bajen. Quizás en 14 días vamos a tener aquí en Santiago, ¿verdad? Sí. Después de lo de anoche. Después de lo de anoche. Que también no había fuerza humana que pudiese detener a esa afición. No había forma, porque realmente la persona es tan ávida de situaciones para celebrar, ¿verdad? Y cada vez que ganan las Águilas, pues es un motivo muy, muy importante para Santiago y la región. Recuerdo que Henry Kellner, pasado presidente de APEDI, cuando estábamos en el proceso de impulsar el Parque Central, él insistía en la necesidad de este espacio público como un espacio de cohesión social. Precisamente en la reunión de junta directiva que tuvimos ayer en APEDI, él recordaba eso y decía y ratificaba que él siempre vio el Parque Central como un espacio de cohesión social. Una ciudad que ha crecido, sobre todo en la parte económica, social, y muchas personas que no somos de acá, de Santiago, que nos vinimos y nos establecimos en Santiago, nos hicimos santiagueros. Entonces, Santiago de ahora no es el Santiago de hace 40, 50 años. No hay esa cohesión social que había antes, que todo el mundo se conocía. Entonces decía que había dos momentos nada más donde todas las clases se juntaban y eran iguales, que era en el carnaval y cuando ganaban las Águilas. Entonces, precisamente con el carnaval también, que fue suspendido el año pasado, el espacio que queda es el triunfo de las Águilas, ¿verdad?, para que todo el mundo celebre con alegría, y lamentablemente en esta circunstancia del COVID que no se permitía entonces esa celebración. Pero todas las imágenes que se han visto me encantó un meme del presidente ayer que decía, con una gorra de las Águilas, como no sé, decía, estoy así a punto de levantar el toque de queda e irme para Santiago a celebrar con los aguiluchos. Sí, porque es que lo que a veces falta, Saúl, yo siempre he apostado mucho al tú saber la gente porque a veces nos dicen que los dominicanos son tal cosa. Bueno, pues entonces cuando vamos a diseñar tal cosa, tenemos que tener en cuenta cuál es la idiosincrasia de ese pueblo, porque no somos suizos, y si sabemos cómo somos, pues mucho mejor para diseñar, para tomar decisiones públicas y para diseñar políticas públicas con relación a las cosas, porque que quieren cambiar la gente de un día para otro. No, la gente es así, y en base a eso usted desarrolla y establece cualquier asunto. No es así, si vemos los políticos han sido muy exitosos, como un Balaguer, por ejemplo, era que conocía muy al dedillo. Sociología. Sí, hay que conocer al pueblo con el cual uno está trabajando, y sobre todo los dirigentes políticos deben saber ese público, ese pueblo, para poder llevarlo, ¿verdad?, adecuadamente.
Y la idiosincrasia es parte de lo que nos define como nación también, lo que nos diferencia de una nación a otra, porque no queremos ni pretendemos ni es conveniente que todos pensemos y actuemos igual. Cada ¿De nación, dónde es el jefe de la policía de Santiago? Identidad. ¿De qué pueblo sería? Realmente si no. Porque él parece lo que no sabe lo que es un aguilucho ganado. Pero he estado varias veces pero aquí. habla como un cibaeño. Sí. Él habla como un cibaeño. No sé, los TEN San Francisco, ¿verdad? San por ahí, Francisco, por lo general, sí. es un apellido, ¿verdad? Que no sabe. No, pero es que él tiene una misión, tiene un. No, ¿verdad? yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo lo dije temprano. Sí, o sea, ese es su papel. Pero hacer una rueda de prensa para entonces quedar, porque anoche se vio como una desobediencia o un reto a la policía. Pero imagínese si se habla de cierta flexibilidad. Todavía estuvieran en el monumento celebrando. O sea, hay que... y consciente de que hay una policía agotada. Sí. El esfuerzo que han tenido que hacer las autoridades a nivel policial, a nivel de salud pública, ha sido realmente extraordinario. Y eso en su momento hay que reconocerlo realmente. Y hay que realmente gratificar Yo siempre he dicho en ese tema, Saúl, que quienes están combatiendo el COVID son los policías. Porque aquí, en materia de salud pública, hemos visto muy poco. Y hemos visto una policía haciendo. Pero tiene que ver el sector salud, la clase médica, no solamente del sector público, sino también el sector privado, esas clínicas privadas que están llenas. Si vemos, por ejemplo, los especialistas, los neumólogos. Los médicos sí en los espacios. Estamos hablando de políticas. Han estado realmente sobrecargadas. Los médicos sí, estamos hablando de esa política pública, de esas campañas de orientación y eso, de fumigaciones, de llevar mensajes, tal cosa. Pero vamos a darle paso a Elizabeth. Y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Me tengo que mover un poquito aquí, porque el diseño que hay áreas en la medicina que son los que más ocupados han estado y han estado generando mucho trabajo. Cardiólogo, el infectólogo, los neumólogos y el intensivista. Sí. Esos son, y entonces también los departamentos de imágenes, que a través de los departamentos muchas veces usted no se ha hecho la prueba y ya con los pulmones le detectan. Así es. Hay otras muchísimas áreas fuera de la medicina. Yo vi un video que subieron ahí que también estaban de pláceme los que hacen ataúd y los que venden. Óyeme, suena tú, oye, duro, difícil, pero es así, inclusive hasta en los mismos cementerios. Sí. Dice, bueno, para que mi negocio prospere. Sí, mi negocio sea rentable, mi negocio crezca, pues otro tiene que perjudicar. Esperemos que la gente se muera, pero sí nuestro negocio progrese. Claro. Eso es una pena. Precisamente la semana pasada, a raíz de la muerte del doctor Fernando Hernando, tuve un intercambio con Anandi Mayor, que es la presidente de Sociedad de Neumólogos del Norte, destrozada, muy triste, porque si una persona que es especialista en el tema, apoyada por los especialistas en el tema, realmente se pierde la vida, es que el tema es serio, realmente hay que encuentra. Y nos dolió mucho porque una persona muy apreciada, ¿verdad? Muy conocida, un buen médico, inclusive junto a la Sociedad de Neumólogos hicimos una campaña de prevención y el doctor Hernando fue uno de los que participó en uno de los videos de prevención. Saúl, porque como ustedes tratan tantos temas y el otro día lo estábamos tratando con alguien, ¿qué ha pasado que el COVID ha sido tan implacable con la clase media? Y en los barrios vemos que no hay norma y como que uno no escucha de que en el barrio hay esto, hay un brote, se murieron tantas personas, que para el poco cuido que hay, el poco seguimiento, tú dices, pero no pasa nada, parece una persona. Pero la clase media alta, políticos, artistas, esto ha sido implacable. Eso tendrá que estudiarse, eso tendrá que evaluarse, porque hay todavía muchos espacios de falta de conocimiento con respecto a este virus y por eso ha sido tan difícil controlarlo. Y eso tendrá que ser causa
de estudio, ¿verdad? De por qué una raza, de por qué un sector, porque como ustedes mencionan, uno se adentra en los barrios y en zonas rurales y las medidas de prevención ahí han sido mínimas y a veces inexistentes, ¿no? Y no esperaba, de hecho, cuando estábamos en la crisis iniciando a marzo, abril, el año pasado, era una preocupación muy grande que el virus llegara a los barrios, porque si llegaba a los barrios pensábamos que eso iba a ser un desastre, y sin embargo no ha sido así. O sea, los haitianos, hay médicos que he escuchado que habrá que hacer un estudio. En Haití no hay de nada. Y tú dices, bueno, que cuando uno dice eso, te dicen, pero que ahí no hay estadística, no hay instituciones. Los muertos deberían estar exacto. Ahí. No, Y no pasa. Y hemos tenido conversación. Un hermano que yo tengo que es anti-haitiano hasta no terminar. Y hablábamos eso el domingo. Me decía, dice, no, es que los haitianos tienen la sangre más amarga. Mira, pero tú recuerdas cuando uno niño que se enfermaba mucho, el médico le decía al pediatra, ponlo a jugar con tierra. Sí. Déjalo de caso. Para que comience ya el sistema... Inmunizarse, la vacuna natural. Sí, una vacuna natural. sí. De hecho es así, yo recuerdo y quizá por ahí podemos deducir algo con relación a los barrios. Sí, una hermana cuyo hijo, sobrino, se enfermaba con mucha frecuencia. Ese niño nunca tocaba el piso, eso era con demasiado cuidado. Es que tú nunca lo has puesto en el suelo. Déjalo que camine, déjalo que gatee, déjalo que aprenda, y así se va también inmunizando y crea resistencia. Y así tú observas lo que come y lo que hace y ve la deficiencia, porque antes era muy común que un niño comiera tierra, pero se ha determinado que cuando come tierra es que le faltan minerales, que le falta hierro. Entonces es una forma natural de buscar lo que le falta, o sea, y se va aprendiendo. Entonces sí, ese va a ser un tema de estudio realmente para ver, seguro que se está estudiando, me imagino, y quién sabe si de ahí sale la solución definitiva de este problema de la inmunización, porque realmente en la clase media y clase alta es donde proporcionalmente, estadísticamente, ha tenido mucho más impacto, sobre todo a nivel de letalidad. Nueva ola del virus, Saúl, ¿cómo lo ha tratado? Porque recuerdo que ustedes hicieron una campaña bastante fuerte con mensajes, incluso hasta las mismas zonas francas de las mascarillas que estaban produciendo, se estaba llevando a diferentes sectores. ¿Cómo han estado ustedes enfrentando? Nosotros hemos continuado, no con la profusión con que lo hicimos al principio, porque obviamente en ese momento había una aprehensión mucho mayor por la poca información y conocimiento que se tenía sobre el virus. Y recuerden que la medida principal que se estaba tomando al principio era sobre todo pruebas, y ahí fue donde hicimos una inversión bastante grande, y luego también, claro, con las mascarillas, algunos equipamientos. Hemos continuado con la distribución ya más focalizada de mascarillas, de desinfectantes, y sobre todo con la campaña educativa, especialmente a través de las redes. Nosotros producimos unos 15 videos educativos que hemos estado colocando en diferentes momentos. De hecho, los últimos que hicimos, además de un segundo con la doctora Nandi Mayor, la presidenta de la Sociedad de Neumólogos, también hicimos uno con Fernando Puy de la Cámara de Comercio, que dirigido a los comercios, al sector bancario. Hicimos también uno con Juan Marte para el sector choferil también, que y en nuestras redes le hemos estado publicando de manera bastante profusa, y también atendiendo peticiones específicas de instituciones que han requerido ayuda, ya de forma directa o a través de otras entidades hermanas que pueden llegar a los barrios. Hemos estado también trabajando con eso. APEDI en tiempo de COVID, Saúl, limitaciones de presupuesto, limitaciones hasta para accionar, porque tú dices, ¿cómo salgo a hacer un trabajo de campo? ¿Cómo aglomero personas? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hago esto? Bueno, nos dicen los muchachos que tenemos que ir a la publicidad para que entonces veamos eso. Sí, ver cuál ha sido la dinámica. Muy interesante, sí. La dinámica de APEDI en tiempo de COVID. Sí. Publicidad, y volvemos con Saúl Abreu de APEDI. Con él conversamos después de la pausa.
Está con nosotros, director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago. Saludos para un gran amigo nuestro, Ramón Ventura Camejo, que debe estar celebrando. Ese más aguilucho. Es en todos los escenarios que iba, oye, me era mencionando el equipo de las Águilas. Un abrazo, mi respeto, mi cariño para no le gusta que le digan don, para Ramón Ventura Camejo, un gran amigo. Y siempre destaco esto porque siempre he dicho que para hacer lo que él hacía, hay que tener el cerebro muy bien amueblado. Para personas como nosotros que hicimos tanta oposición al partido, al gobierno que él dirigía, y siempre pese a eso nos distinguía, incluyendo a quien lo sustituyó, que era parte de su equipo en el Ministerio de Administración Pública. Todo un caballero. Todo un caballero. Un abrazo para Ramón Ventura Camejo. Tengo mucho aprecio y respeto a Ventura Camejo, porque realmente es una persona muy preparada, muy íntegra y realmente muy cortés, muy caballero. Y realmente me distinguió siempre con su buen trato. Y qué bueno que su legado, porque el señor Castillo, Darío Castillo, que es el director ahora, era parte, porque él decidió hacer una especie como de cerebro de esa institución, de todos los directores que habían pasado. Y qué bueno que vi a Darío el otro día también entregando el premio a la calidad, no como se hacía, pero que estas cosas, estas buenas prácticas hayan quedado, y que entender que el Estado es de todo y todos debemos cuidarlo y proponer eso. Saúl, APEDI en tiempo de COVID. Mira, parece algo casi profético que en una asamblea extraordinaria que APEDI celebró en enero del año pasado, mucho antes de que esto explotara y se pensara que pudiéramos llegar a estos términos, se decidió en esa asamblea que se iban a tomar medidas y modificar inclusive los estatutos para trabajar más con la parte electrónica. O sea, para que las convocatorias, los procesos se fueran haciendo de manera electrónica y virtual y fuera estatutario ya establecido eso. O sea, estamos hablando de 2 meses antes de que esto explotara, y realmente preparamos toda la documentación, la propuesta de modificación estatutaria en ese proceso, y cuando explotó la pandemia, que se cerraron las actividades, estábamos listos con una documentación que entonces en la asamblea ordinaria que se hizo que es en abril, que se hace en APEDI, se hizo también extraordinaria para hacer la modificación estatutaria, y ahí se aprobó que todos los procesos podían ser virtuales, convocatoria, junta directiva, asamblea, todo podía hacerse virtual. Y también se hicieron las gestiones bancarias, y con todos los proveedores, suplidores, acordamos con sus cuentas y todos nos fuimos a la parte electrónica. Nosotros no hemos vuelto a hacer un cheque desde abril. Todo ha sido por transferencia electrónica. Y el personal, inmediatamente se da la situación, pues nos ocupamos de que en sus hogares tuvieran una buena computadora con buena conexión a internet, y nos fuimos también a la virtualidad y seguimos trabajando desde las casas. Con actividades de campo controladas, ¿verdad? Con todos los protocolos, porque eran actividades que no podían dejarse de hacer. Algunas sufrieron, especialmente unos programas que teníamos en escuelas. Ahí hemos acabado de construir unos huertos escolares, un programa de gestión de residuos sólidos, que eso lamentablemente, al suspenderse la actividad, las escuelas hubo que paralizar eso. Pero actividades de campo, ya la parte ambiental, seguimos trabajando. Y al volver a las actividades físicas presenciales, pues parte del personal quedó de todas formas laborando desde sus casas, por asunto de seguridad de ellos, de su edad, de su salud, y hemos podido seguir. Cuando comentaba fuera de cámara que el inconveniente que hemos tenido es que con algunos organismos internacionales que tenemos programas de cooperación, proyectos conjuntos, pues se ha limitado porque los técnicos de ellos, representantes, han estado con prohibición inclusive de moverse fuera de sus casas en actividades de este tipo. Entonces eso sí nos ha limitado, pero los proyectos que podemos hacer, que son directos de nosotros, aún también la cooperación sin su presencia de ellos, pero sí avanzado, y también que nos hemos involucrado mucho en estas actividades de prevención del COVID,
Pero hemos seguido elaborando y realmente viendo los resultados de que hemos tenido, realmente uno se sorprende de todo lo que ha podido hacer aún en estos tiempos. Lo que se dijo inclusive en esa asamblea de enero, profético, es que allá es que vamos, hacia la parte electrónica de la virtualidad. Recuerdo que tanto Manuel Estrella y Monseñor Agripino también, que se refirió al tema, y claro, nuestro presidente Fernando Capellán, que es una persona muy actualizada a nivel tecnológico, insistió mucho en esa parte. Y eso nos ha permitido trabajar normalmente. Nuestro salón de conferencia, que tenían parte de los equipos, de todas formas ya, rehabilitamos algunos que no estaban funcionando porque no lo estaban utilizando esa capacidad, pusimos una cámara más poderosa, y tenemos el salón también, que podemos hacer cualquier conferencia virtual, y hacemos reuniones ya mixtas, parte de los directivos ahí en el salón y otros de su casa. Ayer tuvimos junta directiva y por el rebrote, realmente la mayoría de casi todos, solamente uno fue a nivel presencial al salón, los demás fueron de la casa, pero estamos preparados para eso y realmente hemos podido avanzar. Y como dice un anuncio que he estado viendo, no sé de qué país es, que dice que no podemos estar pensando en volver atrás. Tenemos que pensar es hacia adelante, porque ya no volveremos atrás, ya el mundo no va a ser igual como era antes. O sea, ya aún esto se normaliza en términos de control de la enfermedad, gran parte de las actividades serían siendo virtuales. O sea, esas grandes conferencias, esos grandes seminarios físicos, esas grandes convenciones, ese tipo de cosas, yo creo que van a ser muy raros ya, van a ser muy raros. El teletrabajo seguir implementando. El teletrabajo, sí. El mundo cambió y es para no volver atrás. Como se ha cambiado, por ejemplo, APEDI, que fue una institución que uno la reconoce y la puede valorar a través del proceso que vivió República Dominicana después de la muerte de Trujillo, 1962, 1963, donde muchas empresas e instituciones que hoy son referentes en República Dominicana y quizá más allá, fueron auspiciadas y tuvieron a APEDI como su punto fuerte, su eje central. Hoy las cosas han cambiado, el tiempo va eliminando y trayéndonos nuevos retos, Saúl. Hoy tenemos el tema de agua, el tema el muelle de Manzanillo, entre otras muchas cosas. ¿Hasta dónde podemos conseguir? Porque hemos hecho muchos planes, hacemos las planificaciones, muchas veces se quedan en el camino, no por falta de esfuerzo ni de interés, sino por causas que van más allá de lo que ustedes pueden dominar el escenario. Sí, APEDI, cuando surge precisamente en este año 2021, APEDI va a cumplir 60 años. ¡Wow! En julio, y precisamente fue motivo de temas. 20 no son nada, decía Gardel, pero 60 son muchos. 3 veces. En la reunión precisamente de ayer de la Junta Directiva de APEDI, eso fue tema de agenda de cómo se iba a conmemorar el 60 aniversario, el aniversario número 60, perdón, de APEDI, y se va a trabajar, ¿verdad? Ya hay una comisión que está en proceso de formación para ver cómo se va a conmemorar ese hito, ¿verdad? Porque ha habido tradición de celebrarlo cada 10 años, hacer un acto importante. Y precisamente se hablaba de qué ha pasado en los últimos 10 años, los últimos 20 años, con APEDI. Hace 20 años, cuando APEDI cumplió 40 años, se hizo un libro de la historia de APEDI, que lo escribió Edwin Espinal. Hace 10 años, cuando cumplió 50 años, hicimos un gran acto en el Centro Español de celebración, inclusive con un discurso sobre desarrollo por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Entonces estábamos pensando qué se va a hacer para este año. Entonces se evaluaba precisamente qué ha pasado en los últimos 10 años, en los 20 años, qué nuevo ha hecho APEDI, cómo ha enfocado. Yo he estado escribiendo un libro sobre ese tema, inclusive, de esa evolución del objetivo y acciones de APEDI. Entonces, ¿pero qué es lo que hemos visto? Bueno, que cada época, cada momento tiene sus retos, sus limitantes, sus situaciones y por consiguiente las soluciones que se buscan. Y eso se ha dedicado a APEDI, a ver cuáles son las limitaciones al desarrollo que en un momento determinado han estado afectando al país y buscando soluciones. Si vemos dos de los grandes
éxitos, resultados de la gestión de APEDI en los últimos años, hay dos que quiero resaltar y que tienen mucha incidencia en lo que estamos viviendo, que es el tema de la habitabilidad de la ciudad y la sostenibilidad, y lo que es el tema agua, que son dos temas que se le ha dedicado inclusive más esfuerzo en los últimos 10, los últimos 5 años, y estamos todos concentrados. En el tema de la habitabilidad, con el tema de los espacios públicos, en este caso el Parque Central, por ejemplo. El Parque Central ha sido un espacio de una importancia extraordinaria en estos tiempos, en estos momentos donde hay limitaciones de uso de espacios cerrados, que están cerrados los gimnasios, que están limitados los hoteles, que están cerrados los cines, que están cerrados muchos. El parque es un espacio abierto, entonces mucha gente, inclusive más gente que cuando no estaba el COVID, porque ese espacio está ahí. Ha habido momentos que ha estado cerrado por las situaciones, pero se ha abierto y está abierto, y vemos la cantidad de personas que está ahí. Entonces, en este momento del COVID, si el Parque Central no estuviera disponible, realmente fuera mucho más difícil para la ciudad y para muchas personas poder contar con un espacio de relajarse, de ejercitarse, de esparcimiento, de liberarse de esta presión. Entonces, eso es un elemento a resaltar, ¿verdad? Que se logró ese espacio y que ha sido muy útil en estos momentos. Y el otro tema es el agua. Que precisamente también con el COVID se le ha dado mucha importancia, porque ¿cuál ha sido la medida principal para la higiene? Lavado de manos, higiene general. Entonces el agua, si no hay agua, obviamente es muy difícil mantener esa higiene, y sobre todo porque el agua ha estado mucho más limitada, mucho más escasa. Ahora mismo hay problemas serios en Santiago del agua por diferentes temas de escasez, de avería, especialmente en la planta principal de la Noriega. Y ayer eso fue un tema inclusive de discusión en la Junta Directiva, porque hasta en nuestro propio local hemos tenido problemas de agua, y vamos a buscar una alternativa para ver cómo nos hacemos también autosuficientes, autogestionarios, tanto en energía eléctrica como también en agua, a nivel de la edificación. Pero en agua a nivel general, a nivel de la ciudad, a nivel de la región, ese es un tema que hemos estado trabajando con mucho énfasis. Por eso creamos hace 5 años el Fondo Agua Yaca del Norte, que es una entidad joven, pero ya es referencia internacional por lo rápido que ha estado dando resultados. Y inclusive ya se invita a la directiva del fondo, la directora del fondo, a explicar esa experiencia en muchas partes del mundo. Y hasta han venido aquí a evaluar cómo se logró en tan poco tiempo una entidad que en otros países ha dado mucho más tiempo a dar resultados, que aquí fuera tan rápido, ¿verdad? Claro. Cosa rara, porque ponerse de acuerdo. Sí, pero que República Santiago, y sobre todo el hecho de que complicado. APEDI lidere este proceso, ha ayudado bastante, porque empezamos al mismo tiempo que Santo Domingo, pero nos fuimos adelante. Pero rápido nos fuimos. Santiago es Santiago. Santiago es Santiago, ¿Cuáles han realmente. sido eso, Saúl? ¿Los resultados? Ya el Fondo Agua ha financiado 19 plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes partes de la región. Inclusive hace en enero se inauguraron 2, una en la Universidad ISA, que fue la segunda construida en ISA y es la más grande que se ha hecho, y otra en la Fortaleza Benito Monción de Mao. Y por eso son 19 que se han hecho, y están en proyecto otras para este año, que inclusive están buscando las aprobaciones, los permisos correspondientes para su construcción. Y eso ha sido muy importante. Pero también hemos, a través del fondo, se han financiado diferentes proyectos de educación ambiental, de higienización de sectores, hasta de reforestación. Cada año se hace una convocatoria de fondos concursables, y cualquier entidad que tenga proyectos, tanto en conservación de agua, en saneamiento, educación ambiental, puede aplicar, y se han financiado ya cerca de 20 proyectos a diferentes instituciones, porque el Fondo de Agua no ejecuta, sino que financia. Entonces, inclusive, toda esa información muy disponible, está en las redes, en la página de internet, las plantas, la eficiencia de esas plantas, se hacen análisis todos los meses y se publican, ¿verdad? Entonces, en poco tiempo esa entidad ha dado resultados, y es parte de la visión que tiene APEDI con el tema agua. Nuestro presidente Fernando Capellán, cada vez que habla, ese es el tema esencial, y cuando va sobrevolando en cualquier parte, ven las fotos que publica, ¿verdad? Del tema, su énfasis en controlar el tema de la ganadería.
Muy activo en Twitter. Exacto, y nuestros apoyos de diferentes programas. Y como en la actividad central se está trabajando, tiene Plan Sierra, que ha ampliado su espacio, ¿verdad?, de trabajo. Ahora, nosotros estamos enfocados también a ver cómo aumentamos nuestra intervención en la actividad septentrional. Y estamos proponiendo al gobierno y uniéndonos las 6 provincias que tienen incidencia en la actividad septentrional para hacer un plan de ordenamiento de toda la cordillera. Dice, para Santiago no es tan importante el nivel de agua porque la actividad septentrional no aporta tanta agua a Santiago de región como aporta la central. Sin embargo, sí aporta. Hay comunidades que dependen de esa agua, pero también es la fuente de agua de toda la costa atlántica. Entonces hay que preservar. Entonces ahí queremos la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura y de Turismo para en conjunto hacer un plan de rescate, porque ha habido mucho deterioro, sobre todo por el tema de la ganadería. Entonces es una zona que tiene un alto potencial agroforestal, un alto potencial productivo, un alto potencial ecoturístico, y hay zonas que hay que intervenirlas para protegerlas, para que sigan siendo fuente importante de agua. Saúl, muchísimas gracias como siempre, temas importantes, y por eso Santiago ha sido la diferencia en todos los sentidos, ha sido modelo por todas estas instituciones, porque tanto el empresariado de Santiago como los municipios, como mencionaba Saúl, se han interesado por ordenar cosas y canalizar lo que es el desarrollo. Desde aquí han surgido muchísimas cosas importantes desde esta provincia que en algún momento ha sido capital de la República en la historia. Así que gracias a Saúl de APEDI por haber compartido estas informaciones con nosotros y con ustedes. Agradecidos de él y de ustedes. Así que mañana Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo les espera después de la misa. Estamos en programa especial, un poquito más tarde empezamos, porque estamos en novena, la novela de la Virgen de la Altagracia. Luego que termine la misa, aquí estaremos nosotros, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Feliz resto del día, nos encontramos mañana. Bye bye.